Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora están eh, visualizando esta sesión webinar de lo que es la metodología Green Belt Six Sigma. Mi nombre es Carlos Zamora, servidor, y a nombre de Solma, Soluciones en Manufactura, presentaremos un tópico de ANOVA, análisis de varianza, en lo que es el próximo evento de la certificación Green Belt Six Sigma que se llevará a cabo en el mes de abril. Muy bien. Entonces, como les comentaba, este es un programa de certificación de Six Sigma a nivel Green Belt. Mi nombre es Carlos Zamora, servidor. Soy consultor senior en excelencia operacional con el uso de metodologías de Kaizen, Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, calidad, productividad. Y bueno, aquí es una breve semblanza de mi experiencia trabajando en la industria y ya tengo 18 años como consultor de tiempo completo. Soy Master Black Belt certificado por la ISCP. Tengo una certificación Black Belt por General Electric, una certificación Manager. Estudié ingeniero mecánico electricista y tengo una maestría en administración. De mi trabajo es lo que es la asesoría a programas de certificación, lo que es la asesoría a empresas para procesos industriales, negocios, manufactura, transaccional, administración. Y bueno, parte de mi experiencia ha sido en fábricas, en empresas, negocios del ramo automotriz, electrónica, farmacéutica, alimentos y bebidas, de todo tipo. Y algunas de las empresas a las que he podido asesorar, algunas o más, ¿no?, son las que vienen aquí abajo, de acuerdo a los diferentes rubros que les mencionaba. Bueno, muy bien. Recuerden que en este entrenamiento que se va a ver de Six Sigma va a ser bajo el concepto de la metodología DMAIC: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Entonces, como pueden ver, dentro de la etapa de análisis, nosotros pues vamos a tener el uso de métodos inferenciales, métodos estadísticos, en los cuales nosotros podamos, en este caso, encontrar una solución de causa raíz. Y parte de ese análisis se le llama pruebas hipótesis, análisis inferencial. Tipos de análisis que tenemos son cualitativos, análisis gráfico, y el concepto de análisis inferencial, que son las pruebas de hipótesis. En este webinar, nosotros vamos a ver la prueba de hipótesis que se llama ANOVA o análisis de varianza. De entrada les puedo decir que la ANOVA o el análisis de varianza es una prueba de medias. Analiza los promedios. Obviamente tiene una característica muy importante. La ANOVA se usa para variable continua. O sea que mi variable de salida debe ser una variable de medición. Y otra característica importante es que cuando analizamos las X por variables, que también se le llaman factores, estos tienen que ser discretos o en niveles discretos. Esa es una condición que se tiene para el ANOVA. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ANOVA? Va a analizar promedios, el cambio en la media. Y un concepto importante cuando nosotros hacemos este tipo de análisis son las pruebas de hipótesis. El ANOVA es una prueba de hipótesis. La hipótesis nula, ¿sí?, H0, HO, es enunciada como una cuestión de que no se ve diferencia en los promedios. Digo, para el concepto de ANOVA. Pues cuando tenemos una hipótesis nula, significa que no hay diferencia estadística significativa. Ya en los procesos
significa que la Y no tiene algún efecto sobre las X o el factor. Cuando hay una hipótesis nula, decimos que hay una variable trivial. Caso contrario, cuando tenemos una hipótesis alterna, le llamamos HA, esta es la hipótesis del cambio. ¿Sí? Cuando hay una hipótesis alterna, sí hay un cambio estadístico significativo. Entonces, si vemos un cambio, en este caso en la media, decimos que la Y sí se ve afectada por el cambio en la X o en el factor. Y ahí decimos que tenemos una variable vital, una variable de cambio estadístico en este caso. Entonces, como pueden ver, lo principal en ANOVA es tratar de encontrar una hipótesis externa. Eso significaría que estamos viendo un cambio en la Y respecto a la X. Recuerden la ecuación que se maneja en 6 sigma, la Y se debe a las X, Y igual a F. Así es como nosotros veríamos un cambio. Entonces, lo que andamos buscando en realidad son hipótesis externas, porque esas sí son variables importantes. ¿Qué hace la ANOVA? Es una herramienta bastante útil porque no nada más me permite ver el desplazamiento de mi variable, o sea, el cambio en la media estadístico de tendencia central, sino también me puede determinar cambio en la variación. O sea, vemos tanto el cambio en la media, que es lo vital de esta prueba, pero ese cambio en la media también depende de la variación total. Pues fíjense bien cómo aquí nosotros tenemos 3 tipos de variación. La variación total en un muestreo y la variación entre grupos. O sea, cuando hay un cambio en el factor. Esta campana azul contra esta campana color mostaza es porque aquí hubo un cambio en la X y nosotros queremos ver cómo ese cambio en el factor influyó en la Y. Las campanas en realidad lo que están midiendo es la Y, pero de la azul a la mostaza porque hubo un cambio en el factor, en la X. Un cambio por operador, un cambio de una variable de un molde, de un troquel, de un tooling, de un turno. De hecho, compara varios niveles en la ANOVA. Entonces, ¿qué es lo que hace la ANOVA? Va a medir el cambio entre esos niveles sobre la media de suma de cuadradas dentro del grupo de los niveles. Obviamente este es un webinar y pues no se ve muy general, pero ya en el curso o en el entrenamiento vemos muy a detalle todo esto que conlleva el ANOVA. Pues lo que andaba buscando la ANOVA es un cambio estadístico en la media a partir de la variación de este. En el curso se da preferencia a un software que se llama Minitab y como pueden ver el menú de ANOVA de Minitab tiene muchas modalidades. Obviamente aquí en el webinar solo vamos a ver un ejemplo, pero el Minitab maneja diferentes modalidades de ANOVA de acuerdo a la situación, empezando desde el más sencillo que es el One Way o una vía, hasta los modelos complejos que es el modelo general lineal, pruebas de igualdad de varianza y el MANOVA, NOVA general, múltiples yes. Obviamente esto todo se ve en el curso. Entonces yo les decía que íbamos a ver un ejemplo en el cual se ve la utilidad de la ANOVA o el análisis de varianza. El análisis de varianza es el análisis del cambio medias, varianza de la Y, de la localización, en función de la variación. Entonces, el famoso ejercicio de la catapulta, donde nosotros
En este ejercicio de la catapulta tenemos una variable de salida y, que es la distancia. Aquí está en esta columna. Sería mi y. Vean cómo la distancia es una variable que se mide. Aquí, sin importar las unidades, es una unidad de distancia. Pueden ser pies, pueden ser metros, ¿sí? Centímetros, lo que ustedes quieran. Es una unidad de distancia. Y los factores o las X aquí vienen mostradas. Desde una variable que se llama ángulo, que vendría siendo el ángulo, una variable continua que se mide a partir del impulso que ustedes le dan. Y luego tenemos las variables discretas, que vendría siendo, por ejemplo, el BMPEG, la copa, el deploy, que son, si se fijan, son settings de barrenos, donde se localiza para dar tensión a la liga. En este caso, aquí tenemos el de BMPEG, en la posición 1-2, la copa puede estar en posición 1-2 de acuerdo a la línea base, al muestreo, y el tope, una variable también discreta, porque todos son barrenos, posiciones de barrenos, no se miden, simplemente estás en el barreno 1, en el 2 o en el 3, en el 1, el 2, el 4, el 5, etc. La única variable continua es el ángulo. Inclusive tenemos variables de materia prima, que es la bola, y variables de factor humano, que es el operador y el spudder, la persona que ve dónde cae el disparo y hace la medición. Bueno, ¿cómo vemos el funcionamiento de la NOVA? Si se fijan, aquí yo no voy a mostrar ningún análisis gráfico. O sea, me voy a ir directamente a la prueba de hipótesis. Cabe mencionar que el análisis gráfico es muy importante. El análisis de prueba de hipótesis es un complemento del análisis gráfico. Pero supongamos que no hay tiempo o yo no sé analizar muy bien el análisis gráfico y me voy directamente a la NOVA, o prueba de hipótesis. ¿Sí? Claro, obviamente lo ideal es que sepas los dos análisis, el gráfico y el diferencial, que obviamente se ven en el entrenamiento. Entonces, supongamos que yo no hago ningún análisis gráfico, ninguno. Me voy directamente al software de Minitab y aquí tengo la línea base, o sea, el muestreo. Vean cómo hay, este muestreo consta de 120 lanzamientos, donde me mido la distancia y en qué factores estoy influyendo en el proceso. Esto que estoy señalando aquí, ángulo, BMP, copa, deploy, etcétera, operador, spudder, las condiciones de las X o los factores. Sin hacer ningún análisis gráfico, veo que el proceso es malo. En esta línea base, fíjense bien cómo los 120 disparos me dieron una media de casi 115 y una desviación estándar de 31 en unidades de distancia. Y tenemos una tolerancia de 95-105, que sería esta tolerancia. Obviamente aquí está bajo, bueno, lo voy a mostrar en el análisis estadística descriptiva. ¿Sí? Vean cómo aquí está la media y la desviación estándar, y aquí cómo está la tolerancia. Si se fijan, la tolerancia es de 10. Para que los disparos estén en el target correcto, debe estar en una unidad en una distancia de unidades de simulación, 95. Entonces, como pueden ver, hay mucha variación y la media está muy sesgada a la derecha contra la nominal. Si tengo 105-95 como tolerancia, la nominal es 100. Entonces, como pueden ver, toda esta área es falla. Disparos que se pasan de falla y obviamente salen de la distancia. Y esta área es mala, significa que son disparos que quedan cortos.
Estamos viendo el proceso de lanzamiento de catapulta. Ya lo hacemos con un capability process, que también es parte del análisis del curso. En este caso, yo tengo una probabilidad de falla del 80%. Esto se hizo mediante un modelo de Johnson, porque aquí no cupo la distribución normal, no ajustó. Entonces, vean, la Z es negativa y el PPK es negativo. Eso significa que hay más falla que éxito. La falla es del 80%. Este 80% que ven aquí viene siendo toda esta área de falla. Disparos cortos, disparos pasan. Todo esto que estoy señalando es el famoso probabilidad. Entonces, lo que me piden ahora es arreglar el proceso. Lo bueno es que a la hora de hacer los disparos, tengo en qué settings de los X o factores se realizaron los disparos. Vuelvo al punto, no voy a hacer ningún análisis gráfico, me voy a ir directamente a la prueba de hipótesis para entender cada variable. Entonces, para esto se usa, en este caso, puedo usar el modelo general lineal porque es el más completo. Claro, obviamente en el curso todo esto se explica en detalle. Y hago un modelo general lineal donde mi y es la distancia y mis factores son, en este caso, el BMPEG, la copa, el deploy, la bola, el operador y el spooder. Los factores X de niveles discretos. Y como el ángulo es una variable continua, va acá abajo, ángulo. ¿Sí? Entonces, en los resultados, yo le digo que me dé tablas expandidas. ¿Sí? Y ahorita el modelo que vamos a analizar es puros efectos principales. No voy a analizar interacción. Le damos a aceptar, le damos a aceptar. Y fíjense bien cómo el Minitab, a la hora de hacer el análisis, me hace la información de los factores y sus respectivos niveles. Aquí está. ¿Sí? Fíjense bien cómo aquí no aparece el ángulo porque es una variable continua, pero no importa, aún así se va a analizar como una covariable. Entonces, cuando veo el análisis de varianza, vean cómo en el análisis de varianza, el Minitab me da una tabla que se llama contribución a la variación. Y me dice que la variación total es del 100%. ¿Esto qué significa? Que todos los datos fueron 120 y tantos disparos, no recuerdo, 120. Entonces, la variación total es el área interna, 100%. Hagan de cuenta que esa variación total, pues, viene siendo esto que vemos en el capacity process. Esto. Esa es la variación total. Y fíjense bien cómo me da la contribución a la variación. ¿Quién tiene mayor contribución a la variación? El ángulo. Y luego sería el BMPEG. El BMPEG viene siendo esta variable. Luego, ¿quién es el tope? El deploy stop, que viene siendo esta variable. Contribución a la variación. Ahora, una cosa es la contribución a la variación y la otra es el cambio en la media. Entonces, para ver el cambio en la media, nosotros tenemos que ver la columna de p-values. En la columna de p-values podemos ver que hay varias hipótesis alternas. Las hipótesis alternas son aquellas que provocan un cambio estadístico. Y para que haya una hipótesis alterna, este p-value tiene que ser menor al error alfa, 0.05. Vuelvo al punto. Todo esto conlleva explicar
todos estos conceptos que se ven en el curso. Entonces, como pueden ver, el único que no tiene un valor menor a 0.05 es el operador y el sputter, el factor humano. El factor humano me da hipótesis nulas. Quiere decir que estas variables son triviales. Triviales significa que no importan. No contribuyen en nada a la variación y a la media. Si se fijan aquí, la contribución del operador y el sputter es menos del 1%, 0.03 y 0.01. Y aparte la contribución en el cambio en la media será por el estadístico F-value, que es la variación entre grupos, la variación interna. Vean cómo este estadístico F es casi cero. Ahora, ¿dónde me concentro? Me concentro en las que tengo p-values de 0, de menor a 0.05, que son todas estas que voy a señalar con cambio en color. Fíjense bien cómo aquí sí tengo varias hipótesis alternas, pero como hay varios ceros, ¿sí? ¿Cuál es la que tiene mejor valor o cambio en la media? El que tenga mejor estadístico F, que sería esta columna. Entonces, si se fijan, el ángulo es el que tiene mayor valor F. Quiere decir que es el que provoca más cambio en la media, seguido del deploy stop. El ángulo y el deploy stop tienen p-values de 0, pero para saber la mayor contribución a cambio en la media es por el estadístico. En tercer lugar es el BEMPEG. Fíjense aquí hay algo muy interesante. El BEMPEG, en cambio F, es menor al deploy stop, pero en contribución a la variación es mayor. ¿Sí? Algo importante. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el ángulo tiene mayor cambio en la media seguido del tope, tiene lógica, porque a mayor impulso, a mayor distancia, y a mayor grado de tope, mayor distancia. Entonces, aquí me está dando toda la información. Ahora, hay algo bien importante, el resumen del modelo. En el resumen del modelo, nosotros podemos ver que aquí tenemos tres estadísticos que se llama el R-square, el R-square ajustado y el R-square predictivo. Entonces, en esos R-square vemos que la explicación del modelo de este 100% solo se explica en un 89%. Quiere decir que hay un error del 10%. El error lo no ha explicado por este modelo. Entonces, si yo tengo un R-square del 89%, el R-square predictivo vale 87. Esto es obviamente en función de las variables totales. Acuérdense que el operador y el sputter son variables. Pues un error del 10% se puede considerar un error alto en el modelo. 10% equivale a una explicación del modelo 89%, el R-square. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, sucede que aquí no tenemos analizadas las interacciones. ¿Sí? Cómo interactúan las variables de efecto principal. Entonces yo me voy a regresar al Minitab, ¿sí? Y en el Minitab le voy a decir al mismo modelo general lineal que me analice las interacciones. Pero fíjense bien cómo el sputter, que era una variable trivial, y el operador, que era una variable trivial, las quito del modelo. Tiene ningún caso analizar un estadístico F de 0.31 y 0.09 y una contribución a la variación de 0.03 y 1. Son variables triviales. Entonces, quito esas variables para que no me estorben y me den más grados de libertad. Todos estos términos que estoy hablando y que no los estoy explicando a detalle, obviamente se ven en el curso. Entonces, aquí me voy a modelo
Y en el modelo voy a señalar las 4 efectos principales y voy a añadir las interacciones. Le damos a aceptar, ¿sí? Y le damos. Entonces, nos da la misma información, pero ahora aparecen más términos. Esos términos vienen siendo los efectos. Entonces, fíjense bien cómo a partir de aquí está analizando Minitab las interacciones. Ángulo Bempeg, ángulo copa, ángulo deploy, ángulo bola, Bempeg copa, etc. Cómo interactúan se llama segundo orden. Y si se fijan, en esas interacciones hay algunas importantes. El p-value menor a 0,5 al error alfa y el estadístico F. ¿Sí? Vean cómo aquí se ven que hay un cambio en la media. ¿Dónde más? Aquí cambió en estadístico F y aquí también. Este es el más importante, si se fijan, este que acabo de señalar, porque tiene un p-value de 0, pero tiene un estadístico F de 51. Mayor a este 29 y este 34. ¿Quién es este? Es la interacción deploy-ball. Esta interacción es muy importante. O sea, el tope interactuando con la bola. Me da el mayor F. Y obviamente me da una hipótesis alterna. Luego seguiría en mayores interacciones, estas dos, 29 y 34. Viene siendo el ángulo con el tope y el ángulo con la bola. Entonces, como pueden ver, hay varias interacciones importantes. Y claro, aquí que se vuelve importante el ángulo como efecto principal, el deploy y la bola. ¿Tá? Entonces, ¿por qué dejan de ser importantes unos efectos principales? Porque se vuelven importantes con las interacciones, o sea, más importantes. Ahora, aquí también algo interesante es el resumen del modelo. Si se fijan en el resumen del modelo, la R-square subió 94. En el modelo anterior, la R-square valía 89. Es decir, que creció, ¿sí? 5% de explicación del modelo. La R cuadrada ajustada o el R-square ajustado es sobre las variables vitales. Si yo saco todos los triviales, me dice que se ajusta a un 93,48. Están casi pegados la R-square y la R-square ajustada. Y la R-square predictiva tiene un valor de 91,4. Esto es ya para predecir hacia un modelo. Esta vendría siendo la que me va a lograr predecir. Entonces, ¿por qué la R-square predictiva cae un poco? Pues cae un poco porque puede ser que probablemente haya una interacción triple. ¿Qué tendríamos que buscarla? Se puede buscar, nomás que ahí sí aplica un poquito más del concepto del análisis gráfico. Ahora, fíjense bien, si yo ya me quedo con esta R-square y yo le digo al Minitab que me haga las gráficas del mismo GM de factorial plots de la distancia en función de los factores X, vean cómo aquí me está diciendo que el top es lo más importante, seguido de la bola, la copa y el BMP como efecto. Pero vean cómo acá abajo las importantes viene siendo esta, deploy ball. Entonces, vean cómo esta interacción, claro, en el curso se explica por qué tipo de gráfica te da una interacción más fuerte que las del resto. Esta deploy bola que ven aquí es la que se ve con más interacción, viene siendo este 51,89 que vemos. Vean, 51,89 en F y en p-value 0, vean cómo aquí el deploy bola, la interacción viene siendo esta gráfica. Por eso había que considerar modelos de interacción.
Si no los consideramos, pues nos hubiéramos quedado con una R-square de 89 en lugar de una de 94. Pues fíjense bien, no he hecho ningún análisis gráfico y estoy ya infiriendo en qué variable es más importante que interactúa, ¿verdad? Obviamente, como los factores se miden aquí, aquí yo no puedo ver a la bola, pero puedo ver a la bola en una gráfica que se llama de efectos principales, donde aquí sí meto al ángulo, perdón, y veo que el ángulo tiene la mayor importancia. ¿Esto dónde lo puedo ver? En el modelo general lineal, fíjense bien cómo el estadístico del ángulo, el F vale 730. Y es por mucho, ese estadístico F, el más grande. Y aparte, en contribución a la variación, tiene 53. ¿Eso qué significa? Que el ángulo es la variable más en esta máquina. Hagan de cuenta que aquí es una catapulta, pero véanlo en su proceso como ahí está su máquina. Está su moldeadora, ahí está su troquel, su estampado, su línea automatizada, como si fueran variables. Aquí me está diciendo que el ángulo es lo más importante y aquí en el GL lo estoy viendo con el estadístico F y con la contribución a la variable. ¿Quién seguiría en importancia? El tope, 34. Y luego, como efecto principal, pero es más importante la interacción, el deploy bola. O sea, el tope interactuando con la bola. Obviamente ya con esto, si yo quisiera tratar de optimizar el proceso, o sea que en qué valores de settings de mis X pudiera darme este 100, esperancia, pues ya analizando el modelo, yo podría ir aquí a la NOVA, GLM, y le diría que me dé una optimización. La distancia le diría que la quiero a un valor talle de 100, porque acuérdense que el talle de 100, 100 más menos 5. Entonces en el setup, yo en el lower sería 95. Entonces, cuando yo le pido al Minitab que me dé la optimización, Minitab me dice que la optimización la lograría en función de estos términos. Un ángulo a 169.18, a lo mejor tendríamos que redondearlo a 169. El BMP en 2, en esta posición. Luego la copa en 1, hasta acá arriba. Y luego el deploy en 2, sería la segunda posición. Y la bola, la materia prima, sería la bola tipo rubber, no la Whibley, una bola de caucho, de goma. Con esto obtendría el 100. Claro, hay que usar el optimizador, que obviamente yo lo tengo. Tengo el optimizador y obviamente el curso se ve con este tipo de optimizadores. Entonces yo haría una corrida de mejora, de confirmación de mejora con estos settings y la media se alcanzaría a 100. Obviamente hay que cuidar la variación. Lo bueno es que el Minitab, cuando analiza el cambio en la media, me dice que la principal para cambiar la media es el ángulo con un F-value de 730 y un P-value de hipótesis alterna, pero fíjense bien, 53% de la convolución. Eso significa que el ángulo, ahora sí que partida doble, mayor cambio en la media, mayor contribución a la variación. Entonces, la variable más importante en el ángulo. ¿De acuerdo? ¿Se fijan? No he hecho ninguna gráfica previa. Me fui directamente al GLM, a la NOVA, lo general. Y ya concluí muchas cosas. Y aparte, pedí optimización. Hay que tener cuidado.
Esto no quiere decir que no tengamos que hacer el análisis. Un complemento. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Muy bien, con esta demostración les estoy diciendo lo que se podría hacer con el ANOVA. Y claro, obviamente en el curso se explica todos los conceptos, todas las salidas de contribución a la variación, el value, el p-value, los grados de libertad, el square sum, también las predicciones, las observaciones inusuales, cuando es balanceado, no balanceado, cuando la distribución no es normal. O sea, se ve a detalle todo esto en el entrenamiento. No me queda más que invitarlos a que se inscriban a este entrenamiento. Ahí están los datos, el inicio a partir del 16 de abril, sesiones martes y jueves, y son los horarios y los costos. Obviamente, a mayor detalle, visiten la página del Solm para que puedan ver los detalles. Ahí está el WhatsApp, el temario y toda la información correspondiente a este curso de Greenbelt. Muy completo, por cierto. Inclusive en este curso alcanzamos a ver que sería el posterior a la NOVA. ¿Qué quiere decir? Que para poder entender bien los diseños de experimentos, necesitamos conocer bien la NOVA, que fue, en este caso, el análisis que yo les di, en este caso, en este webinar. ¿De acuerdo? Bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención a este video y esperamos, en este caso, verlos en este curso. Mi nombre es Carlos Zamora, servidor. Esperamos que nos puedan acompañar en este diplomado con certificación Six Sigma Green Belt. Gracias.